Dios le continúe bendiciendo, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar en la casa del Señor un lunes más. Y encima un lunes feriado. Creo que mañana también es feriado. Bueno, gracias al Señor, hermanos, que pueden disfrutar de estos días con su familia. La familia, hermano, es muy importante, es la primera iglesia. Amén. Y la familia, así que es importante también no descuidar la familia, hermano. Estar con ellos, amén. Nuestros hijos necesitan de nosotros, nuestros nietos. Tenemos que tener, a veces, relacionarnos a través de muchas cosas que ellos necesitan escuchar. Y es importante, hermano, amén, estar con ellos cuando lo necesitan también. Eso es muy importante, hermano, la familia, amén. Seguimos, hermano, con la enseñanza de la palabra. Mire, ya creo que este es el cuarto lunes y recién vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo, porque no nos da el tiempo, hermano, para estudiar toda la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Dijimos entonces que el libro de Apocalipsis es un libro de escatología. ¿Cuántos se acuerdan lo que quiere decir escatología, hermano? ¿Ven? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir escatología? Se olvidaron, ¿no? Qué importante anotar, ¿no? Escatología se divide en dos palabras en el griego, pero el sentido más fuerte que le da a esa palabra, escatología, hermano, es, amén, lo que va a suceder en el futuro, para que usted entienda mejor. Profecías del futuro, amén. La escatología estudia las profecías del futuro. Entonces, dijimos que la otra palabra era ¿cómo? Eso que tenía que decir, hermano, que era lo que estudiaba el principio de las cosas. Es la ciencia teológica que estudia el principio de las cosas. Dijimos también, hermano, que la palabra teología quiere decir todo lo que habla de Dios y lo que explica de Dios. Por eso que hay gente por ahí, no lo hacen con mala intención, lo hacen con buena intención, creo yo, no es que lo hacen con mala intención. Dice, a mí no me importa la teología. ¿Escuchó eso? Cuando dice eso está diciendo, no me importa lo que habla de Dios, está diciendo. Porque la teología quiere decir Dios. Cuando juntamos la palabra teología, lo que habla de Dios o lo que estudia sobre Dios. Entonces, como hay, hermano, mucha ignorancia en cuanto a la palabra, nos encerramos a veces en nuestros propios pensamientos, sin ir a la profundidad de la palabra, decimos cualquier cosa. Y lo decimos desde los púlpitos a veces, sin saber, y ignoramos lo que quiere decir esa palabra. Entonces cuando alguien le diga por ahí, a mí no me importa la teología, está diciendo no me importa lo que habla de Dios. Porque la persona inconscientemente está usando la teología también. Porque está predicando, y cualquiera que predica está usando la teología. ¿Está hablando de qué? De Dios. Entonces está usando la teología también. Entonces hay una contradicción cuando dicen, a mí no me importa la teología. Claro. ¿Y qué te va a enseñar el Espíritu Santo? La teología. Lo que explica de Dios. Si teología quiere decir eso. A ver. Te va a enseñar todo lo que es de Dios, el Espíritu Santo. Pero dentro, hermano, de los ministerios está el ministerio del maestro también en la iglesia, que es el ministerio vigente. Hoy ya, hermano, no hay apóstoles, porque los apóstoles fueron los apóstoles del Cordero, que habla en la Biblia. ¿Se acuerda que habíamos enseñado eso? Hoy hay pastores, evangelistas y maestros. Amén. Y hay profecía a través del don de profecía. No hay profeta en el ministerio de profeta, porque el ministerio de profeta fue dado hasta Juan, dice la Biblia. Son hermanos que profetizan. Podemos decir profeta en el sentido de que profetizan, pero no porque tienen el ministerio de profeta. Porque ahora, lo que antes era un ministerio en el Antiguo Testamento, ahora está dentro de los dones del Espíritu. Entonces ya no es más un ministerio, sino ahora es un don del Espíritu, porque está dentro de los 9 dones. Amén. Dice que la profecía es un don ahora, el don de profecía.
¿Ven? Entonces, antes era un ministerio en el Antiguo Testamento. ¿Por qué fue un ministerio? Porque fueron los profetas, menos los que nos dejaron los escritos proféticos. Por ejemplo, Moisés también fue un profeta. Fue un líder, un profeta. Amén. Entonces, los escritos de Moisés que componen los 5 libros de la Biblia, que los 5 libros de la Biblia son el Pentateuco, ahora, amén, esos 5 libros están escritos a través de ¿quién? De Moisés. La inspiración siempre del Espíritu Santo. Amén. Nunca inspirado por hombres, sino inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Dios usó estos hombres para dejarnos la palabra. Entonces, hermanos, lo que estamos usando nosotros ahora es escatología, que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que es el libro por excelencia escatológico. Podemos encontrar muchos pasajes escatológicos en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel también podemos encontrar pasajes que tienen que ver con la escatología. Pero qué importante, hermano, que vengamos a aprender la palabra del Señor, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel pereció porque por falta de conocimiento, de sabiduría. Amén. Y yo quiero que usted sea una iglesia que conozca la palabra, que cuando se enfrente con un testigo de Jehová pueda decirle, mira, acá la Biblia dice esto, acá la palabra de Dios dice esto. Amén. Tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Habíamos hablado, hermano, entonces de 3 iglesias hasta ahora. Amén. De la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerda? Dijimos que la iglesia de Éfeso nace con 12 hombres y culmina con 500.000 miembros casi la iglesia de Éfeso. Amén. Y el Señor habla algunas cosas, algunas virtudes que tenía la iglesia de Éfeso. Dijimos que la iglesia de Éfeso era la iglesia central de Asia en ese tiempo. Fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, pero a través de 12 varones que habían creído en el bautismo de Juan el Bautista. Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 19 a esto. Que fueron convertidos, amén, a través del bautismo de Juan, pero ahora estaban allí en Éfeso y llega el apóstol Pablo y le dice, ustedes han oído hablar del Espíritu Santo, y ellos le dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le pone las manos y reciben el Espíritu Santo y nace una iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso fue una iglesia tremenda, hermano, en ese entonces, que empieza con 12 hombres y termina con 500.000 miembros aproximadamente, y para la época era algo tremendo eso. Creo que la iglesia más grande de hoy en día está en Corea, en Seúl, la iglesia que tiene casi 2 millones de miembros. Una iglesia con 2 millones de miembros, imagínese usted. Tremendo, amén. Pero en ese tiempo 500.000 miembros era algo terrible. Todavía estaban haciendo un cálculo hace 3 años atrás de cuántos miembros podía tener las asambleas de Dios, dice. No pudieron llegar al cálculo porque son muchas iglesias. Hay más de 300 países, más de en 300 países está representada la Asamblea de Dios. Y dice que el Concilio Bautista y el Concilio de la Asamblea de Dios son los concilios más grandes del mundo. Y hay una disputa de quién tiene más y quién tiene menos. El problema es, hermano, que no es la denominación. Nosotros no pertenecemos, estamos en una denominación, sí. Estamos en una denominación, en una institución bíblica. En una institución. Amén. Pero no es el nombre. Podemos llamarlo de cualquier manera. El que salva es Jesucristo. Amén. El que salva es el Señor. Pero imagínense usted, 500.000 miembros, hermano. Tremendo. Pero ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Había perdido el primer amor. ¿Por qué? Una de las cosas que tuvo la iglesia de Éfeso, que creyeron ellos, que como era la iglesia más grande, eran superiores a todo. Y ahí comienza la decadencia. Cuando creemos, y los líderes creen que la iglesia crece porque ellos están al frente, es un error. Viene la decadencia. Cuando el hombre se cree que la iglesia llega a crecer es porque el hombre tiene capacidad, estamos en un problema. Dios se corre de lado y lo deja al hombre. Bueno, si vos crees que es tu capacidad, hacé como quieras. Por eso nunca debemos olvidarlo, hermano, que el que hace la obra en la iglesia es el Señor.
y la iglesia es de Él. Y si nosotros estamos aquí con este grupo de ministros, el grupo de hermanos que estamos aquí, no estamos, hermanos, para arriar a la iglesia, estamos para pastorear a la iglesia, estamos para apacentar la grey de Dios. Y si Dios hace algo, no tenemos que correr de lado y dejar que la gloria y la honra se la lleve el Señor, hermano. Porque no somos absolutamente nada. Aquí el que tiene que tomar la rienda de la obra es el Señor. Eres el dueño. Amén. Y si Dios quiere, hermano, y dice, bueno, hasta acá llegaste. Porque esto no es monarquía, hermano. Si el Señor te dice, bueno, hasta acá llegaste, tiene que ir a otro lado ahora y Dios pondrá otro porque la obra es de Él. La obra va a continuar. No es del hombre, es del Señor. Puede decir amén. Entonces ellos creyeron que por todos sus laureles que tenían, la iglesia había crecido por su capacidad. ¿Y qué pasó? Perdieron el primer amor. Perdieron el primer amor. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a no perder ese fuego por la obra de Dios. Ese amor, esa pasión por la obra del Señor. Amén. Pero tuvo virtud esa iglesia también. Era una iglesia que no soportaba lo malo, lo extraño. Era una iglesia que se guiaba, hermano, amén, por la palabra del Señor. Después miramos la iglesia de Esmirna. ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Amén. Esta iglesia fue una iglesia también que tuvo persecución. Fue una iglesia que estaba en una ciudad que había resucitado los escombros, donde esta iglesia llegó a tener, hermano, también una gran cantidad de miembros. No es como la iglesia de Éfeso, pero también creció de una manera extraordinaria, porque era una ciudad chica, era una ciudad donde había más o menos 200.000 habitantes. No era tan grande, pero para ese tiempo había mucha gente también. Entonces, esa ciudad, hermano, amén, fue una ciudad que después de 400 años resucitó de los escombros. El Señor se le presenta y le dice, yo soy el que estuvo muerto y vivo. Amén, pero ahora vivo. Amén, gloria a la ciudad. Por eso se presenta así el Señor delante de ella. Bueno, vamos a pasar, hermano, porque si repasamos lo que ya hemos mirado, por ahí no vamos a detener mucho. Vamos a mirar, hermano, la iglesia de Pérgamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Cuando usted la encuentre, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Tienen todo, hermanos? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Dijimos quién era el ángel de la iglesia, hermano. Los pastores, los líderes, amén, de la iglesia. Acá se hace una figura, o metafóricamente se le llama el ángel de la iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada de 2 filos, para ese tiempo, los usaban los ejércitos y los soldados romanos. Era una espada que estaba especialmente afilada, y la espada de 2 filos era un símbolo de autoridad. El que tenía una espada de 2 filos, vio que ahora, por ejemplo, acá está prohibido portar armas. Tiene que tener un permiso para portar armas usted. No todos portan armas. Y el que porta armas es porque está en una fuerza. El que tenía una espada de 2 filos era porque tenía una autoridad dada por el Imperio de Roma. Y el que lo agarraban con una espada de 2 filos, se lo llevaban de la oreja, porque no podía. A no ser ejércitos de otros lados, bueno, pero los que pertenecían al Imperio de Roma, un ciudadano común, no podía, porque era un símbolo de autoridad de gobierno. Por eso el Señor dice, amén, Él tiene la espada de 2 filos, de doble filo. Cualquiera podría usar una espada, pero no una de doble filo. Porque el Señor tiene la autoridad, hermano. Eso es lo que estaba diciendo. Y la palabra de 2 filos en el libro de los Hebreos, amén, dice que es la palabra. Espada de 2 filos que penetra, que corta. La espada de 2 filos corta cuando entra y corta cuando sale. Esa es la espada de 2 filos. Va y viene. Amén. Pero también es figura que la espada de 2 filos corta para allá, pero corta para acá también.
Amén. Por eso nosotros debemos saber que cuando nosotros estamos exhortando a la iglesia, primeramente nos estamos dando nosotros con la espada. Porque corta para allá, pero corta para acá. Amén. Por eso nunca, hay hermanos acá que en el momento van a predicar, o hermanos que todavía quizás son nuevos, nunca predicaron. Usted debe saber que la espada de dos filos, primeramente te tiene que cortar a vos. Porque si corta para allá, a mí todavía no me cortó, no penetró en la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. No sirve de nada. La palabra de Dios es espada de dos filos. Tiene autoridad, tiene poder. Amén. Por eso es la palabra, la autoridad, hermano. El poder de Dios consiste en su palabra y en la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Dice que eran hombres expertos los que podían usar la espada de dos filos. Soldados preparados, que se les enseñaba a usar la espada de dos filos. Que podía cortar de esta manera, podía cortar de esta manera. Entonces había técnica que los soldados romanos usaban cuando salían a la guerra para manejar esa espada de dos filos. Porque del lado donde usted podía tirar, vamos a decir, para que entiendan los paraguayos, el machetazo, ¿amén? La espada cortaba igual, aunque usted la tire de forma plana, si la tiraba correctamente, de alguna manera la espada iba a cortar. Amén. ¿Cuánto dicen gloria? Porque la espada de Dios, hermano, es la palabra. Y la autoridad está en la palabra de Dios. Amén. Esa es la autoridad de la iglesia. La palabra del Señor. No son los hombres la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia, inviolable y absoluta, es la palabra del Señor. Voy a decir gloria a Dios, hermano. Amén. Esa es la autoridad, esa corta. Amén. Gloria al Señor. Cuando me acuerdo que íbamos con nuestro hermano Sergio Acosta a predicar a la cárcel Florencio Varela, entramos a ese lugar y en un momento nos llama uno de las autoridades carcelarias de ese lugar y dice: ven, yo quiero hablar con ustedes. ¿Qué pasa? Dice. ¿Qué le dicen ustedes a estos muchachos? Porque acá dice, vienen los curas, vienen de otras religiones, les hablan, pero no cambian. Vienen ustedes, dice, y comienzan a cambiar. ¿Qué le hacen ustedes? Le labran el cerebro. No, nosotros le hablamos solamente la palabra de Dios. Y el que lo lava es Cristo con su sangre. Le lava la cabeza, le lava el cuerpo, le lava todo. Los limpia con su sangre. Pero la autoridad está en la palabra del Señor. Ya tiene poder, hermano, la palabra de Dios. Por eso usted debe hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder para convertir al hombre y a la mujer. La palabra de Dios. ¡Aleluya! No son, hermanos, prácticas psicológicas ni psiquiátricas. Es la palabra de Dios la que tiene el poder y tiene la autoridad. Amén. Y a su nombre. Gloria al Señor. La iglesia de Pérgamo, hermano, para ese entonces era la capital de las provincias romanas. Era una capital, hermano. Era una ciudad muy importante. Algunos hermanos dicen que tuvieron la idea de Pérgamo en convertirla en una ciudad de categoría de la ciudad de Atenas, por ejemplo. El nombre Pérgamo viene de pergaminos. ¿Ven? De ahí viene el nombre Pérgamo. Pero la palabra Pérgamo, o sea, pergamino se tomó por la ciudad de Pérgamo. Pero la palabra Pérgamo en el griego quiere decir matrimonio consumado. Eso quiere decir. Si usted tiene un diccionario bíblico, después fíjese. ¿Ven? Un matrimonio consumado. Pero la palabra pergamino viene de Pérgamo, de esa ciudad. Fue donde se producían los pergaminos, donde se usaban después para los escritos. O sea, era una revolución para ese entonces, porque hasta ese entonces se usaban los papiros. No había pergaminos.
El pergamino fue como una revolución para ese entonces. Entonces, era una ciudad importante porque ahí se producía, donde se escribía, para que usted entienda, para que usted pueda comprender. Y fue elevada a una ciudad intelectual, porque la ciudad de Pérgamo tenía, por ejemplo, una biblioteca que contenía aproximadamente 200.000 libros, para que usted entienda. Una ciudad importantísima para ese entonces, una ciudad cultural, ciudad que vivía de eso, de la cultura. ¿Ven? Entonces, era importantísimo, todos iban ahí a conocer la biblioteca de Pérgamo, por ejemplo. Ahí estaba la iglesia, en esa ciudad, para que usted entienda, hermano. Una ciudad que competía, hermano, a la altura, por ejemplo, de Atenas, como dijimos. Esta ciudad, hermano, tenía también el templo más importante de Zeus de ese entonces. Recuerde que las 7 iglesias están en lo que ahora es Turquía. Ahí estaban situadas las 7 iglesias a las que el Señor le mandó este mensaje. No era que había 7 iglesias, había muchas más iglesias, pero el Señor le manda específicamente, porque estas 7 iglesias, si nos da el tiempo, después lo vamos a enseñar, van a representar las 7 etapas de la iglesia hasta la venida de Cristo. 7 etapas de la iglesia hasta la venida de Cristo. Van a representar después estas 7 iglesias, para que usted vaya entendiendo, hermano. Amén. Tenía entonces el templo de Zeus, un templo, el templo más grande. Tenía 34 metros este templo, por 40 y pico. Era imponente, hermano. Y este templo, hermano, estaba situado en tal manera que cuando usted venía por el desierto, iba llegando a Pérgamo, lo primero que sobresalía de aquella ciudad era el templo de Zeus. ¿Se acuerda usted quién era Zeus? El dios griego. Dios con minúscula, porque el Dios con mayúscula es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermano, usted cuando escriba, a veces nosotros veo que mandamos mensajes nosotros de texto. Cuando usted escriba a Dios, póngalo con mayúscula. Es importante eso. Dios te bendiga, póngale mayúscula ahí. Porque Él es un Dios con mayúscula. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Ese altar de Zeus medía aproximadamente 36 metros por 34 metros, hermano. Y ese altar de Zeus tenía una imagen de Zeus de casi de 14 metros de altura. Impresionante. Por eso el Señor le va a decir a esta iglesia: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí había un templo también a la diosa Diana, en Pérgamo. Impresionante. Por eso el Señor le va a hablar de esta manera. ¿Están entendiendo, hermanos? Quiero que usted me entienda, hermano, para que podamos meternos en la profundidad de la palabra del Señor. Veo que a veces leemos un texto por arriba así, sí, y sin mirar la profundidad de por qué el Señor le está diciendo eso, que ellos estaban en un lugar donde estaba el trono de Satanás. También en esa ciudad de Pérgamo, hermano, estaba el culto a Esculapio. ¿Quién era este? El dios de la medicina. Vio que el símbolo de la medicina son 2 víboras. No sé si usted lo vio, hasta el día de hoy. Ese era el culto a Esculapio, que era el dios de la medicina. En ese lugar, en ese templo, que era un templo, se practicaba la medicina tradicional mezclada con la magia y el ocultismo y el satanismo. La gente iba a ese lugar y recibía milagros. Porque, ¿usted se acuerda cuando Moisés tiró la vara y salió la culebra? También los otros tiraron y salió la culebra. Porque el diablo imita el poder de Dios.
Pues ahí hay tanta gente confundida. Dice, el gaucho Gil y el ídolo aquel me dio. Sí, el diablo te da, pero después te cobra. Él tiene poder, pero el único que tiene todo poder es el Señor. Amén. El diablo tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Amén. Entonces, hermano, de ese lugar, por ejemplo, salió uno de los médicos de la medicina de ese tiempo llamado Galeno, que hasta el día de hoy hay prepagas que tienen su nombre. Galeno fue un hombre para ese tiempo que revolucionó la medicina, pero fue un hombre también que mezcló la magia, la hechicería con la medicina. Recuerdo que en ese tiempo también había médicos. Por ejemplo, Lucas fue un médico. Amén. Si no la sabía, Lucas fue médico. Puedes mirar el libro de los Hechos, la historia, la biografía de Lucas, y va a encontrar que era un médico. Entonces, sí, Lucas no era judío, era griego. El único escritor en la Biblia que no fue judío. Un griego era. Amén. Por eso el Hecho de los Apóstoles y San Lucas lo escribió, el Evangelio de Lucas lo escribió él. Por eso Hechos de los Apóstoles tiene un estilo muy alejandrino para escribirse, distinto a cómo escribían los judíos, cómo acentuaban las palabras y todas esas cosas. Por eso es un libro histórico también el Hechos de los Apóstoles. El Hechos de los Apóstoles nos habla del inicio de la iglesia. Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de la iglesia, por ejemplo. Lo atendía Pablo en sus últimos tiempos, Lucas. ¿Ven? Estaba para atenderlo y ayudarlo al apóstol Pablo. Gloria al Señor. Entonces, ¿dónde estaba Pérgamo, hermano? Sentado, estaba sobre un lugar donde reinaba la idolatría y donde reinaba, ¿ven?, el poder satánico. Pero ahí estaba la iglesia del Señor. Ahí estaba. En el trono mismo de Satanás, en medio de la idolatría, en medio del paganismo, en medio del satanismo. Ahí estaba la iglesia de Pérgamo, situada en ese lugar. Estaba aproximadamente a 84 kilómetros de Éfeso, que era para ese tiempo la iglesia central de Asia. El concilio general de la iglesia, el concilio apostólico, estaba en Jerusalén. Pero el centro de Asia era la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia estaba a 84 kilómetros más o menos de ese lugar, para que usted pueda entender. Esta iglesia, hermano, entonces estaba en un lugar situada donde estaba, hermano, el mismo trono de Satanás. Una idolatría. Y también estaba el culto a los césares, a los emperadores. Ahí estaba el culto, se había levantado también el templo a la Roma, le decía. Que era el templo donde solamente se le daba deidad única al emperador. Solamente a él se le daba deidad única. Y la gente iba ahí y le rendía culto a César. Y la gente salía de ahí con un pergamino, cuando le rendía culto a César, que ese pergamino, usted podía ir por cualquier lugar donde estaba el imperio romano y le vendían lo que usted quería y le compraban lo que usted quería. Y para que usted entienda, vio que hay tarjetas de crédito que le hacen descuento. Dice, cuando usted tenía ese pergamino de que había entrado y le había dado adoración al César, usted podía ir por cualquier lugar y con ese pergamino, que era como un documento, que usted había estado en Pérgamo y le había ido a rendir culto al emperador, usted podía comprar y podía exigir que le hagan un descuento. Ahí estaba la iglesia, hermano, en Pérgamo. La iglesia del Señor. Por eso le dice, estás en el trono mismo de Satanás, donde había idolatría, donde había... Y si usted no le daba adoración, hermano, no entraba al templo de la Roma, de la diosa Roma, y a darle adoración, ¿sabe qué pasaba? Era perseguido. Era perseguido y le exigían que tenía que dar adoración a los emperadores, al emperador de turno. Uno de ellos era Domiciano. Cuando Juan le escribe la carta a las 7 iglesias,
Domiciano era el emperador que estaba de turno. Por eso, hermano, ahí estaban. Por eso el Señor le dice, estás en el trono de Satanás. Estás en el mismo lugar donde está gobernando prácticamente Satanás. Pero ahí estaba la iglesia. Y ahí la iglesia estaba marcando la diferencia. Y ahí la iglesia estaba predicando el evangelio. Ahí se había plantado la iglesia. Amén. Pero el Señor le había prometido a la iglesia del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, estaba la iglesia ahí, pero estaba bajo la autoridad y el poder de Dios también. Tenía la autoridad de Dios. Efesios capítulo 6, hermano, podemos leerlo. A mí me gusta este texto. Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando como la iglesia de Pérgamo, hermano, en medio de este mundo, hermano, de idolatría, en medio de este mundo de paganismo, en medio de este mundo, hermano, de hechicería, de brujería, pero acá está la iglesia del Señor. No ha negado su nombre. Estamos batallando con algo, hermano, que no vemos. Cuando usted viene acá y dobla su rodilla, usted entra en un conflicto espiritual con Satanás mismo. Usted entra en una guerra espiritual con Satanás mismo. Cuando usted dobla su rodilla en su casa, en su cocina, en su pieza, en su comedor y dobla su rodilla para orar y para estudiar la palabra del Señor, en el mundo espiritual se desata una batalla, hermano, que no la podemos ver, pero ahí está. Luchando, aleluya, las fuerzas del Señor contra las fuerzas del mal. Pero más poderoso es el que está con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Yo recuerdo, hermano, ahí cerca de casa, está enfrente de mi casa, hermano Girasoles también, había un templo de Umbanda, de Macumba. Y a veces eran las 11, las 12, las 1 de la mañana, las 3 de la mañana y se, pom, 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 se escuchaban los tambores. Y a veces venían, tiraban cosas ahí. Pero estábamos orando, hermano. Estábamos orando, clamando al Señor. ¿Sabe lo que hay ahí ahora, hermano? Un almacén, hay un kiosco. La hermana Norma vive enfrente de ahí. Hay gente que quería comprar porque tiene miedo todavía. Yo voy y le compro. Aleluya. Se tuvieron que ir. Porque la autoridad tiene la iglesia del Señor, hermano. Le dije, Señor, que esta gente se convierta. A ti, Señor, que se vaya, que cierren este templo. Recuerdo que había, cuando recién empezaron, que era el pai de ese lugar, un hombre grandote, que salía, saltaba en la vereda y gritaba. Una vez me levanté, hermano, ahí me iba al ayuno temprano allá al kilómetro 30, cuando estábamos en el 30, y me levanté a la mañana y había una vela roja en frente de mi puerta, en mi vereda. Entonces yo le dije, te equivocaste, Satanás, porque no es mi cumpleaños, no hay vela hoy. Te equivocaste. Y le dije, Señor, si este hombre no se va a convertir a ti, haz lo que tú quieras con él. Un día venía doblando ahí en la esquina, le agarró un paro cardíaco, ahí se fue. Porque la autoridad la tiene la iglesia del Señor. Nosotros no deseamos que nadie se muera, hermano. Pero el Señor está con su pueblo como poderoso gigante. No tenga miedo, hermano. Si hay un templo ahí de Umbanda delante de usted, no importa, no se haga problema. Ore por ellos, salúdelo. Cuando se levanta a la mañana, dígale, Dios te bendiga. Jesús te ama. Aleluya. A veces hay cristianos, hermano, que tienen miedo. No, vamos a pasar por el otro lado porque allá está el templo de Umbanda. Y a veces hay cristianos, hermanos, que viven sintiendo opresiones. Está bien, a veces, hermanos, sentimos los ataques, los embates del enemigo. Se sienten los embates del enemigo, ¿verdad? Pero no todo el tiempo podemos estar sintiendo opresiones. Había una hermana que donde iba ella, ay, hermano, siento una opresión. Decía. Siento una opresión.
Había para allá, acá hay opresión, acá hay opresión. ¿Dónde? Todo lado había opresión. ¿Sabe que nosotros, hermanos, fuimos llamados para sentir la presencia del Espíritu Santo? Si siente opresión, preocúpese. Usted lo que tiene que sentir es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y el que se tiene que sentir oprimido, aleluya, es Satanás. Cuando usted camina por las calles, cuando anda por las calles, hermano, el diablo tiene que decir, ahí viene un hijo de Dios, ahí viene una hija de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Aleluya. Una vez dice que un evangelista muy reconocido bajó en una ciudad allí en África y bajó del avión y le dijeron, ¿usted no siente una opresión satánica acá? No, porque acá todos los que vienen, evangelistas, pastores, se bajan del avión y sienten una presencia demoníaca, dice. Hermano, dice, yo lo que siento es la presencia del Señor cuando ando, como camino, cuando hablo, siento la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Ese se le terminó la pila, ¿eh? Así que si me paso de hora compartimos la culpa. Menos cuarto. ¿Cómo se fue la hora? A las 9 tenemos que terminar. Porque eso también es parte del orden de la iglesia, hermano. ¿Retoma mucho? ¿Ahí está bien? Bueno. A las 9 tenemos que terminar. Bueno, avísenme. Ese es parte del orden también de la iglesia. Dios es un Dios de orden. Por eso Él hizo la noche y el día. Separó las tinieblas de la luz. ¿Ordenó? Gracias, Carlito. Me regaló un reloj, Carlito. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Amén. ¿Se acuerdan lo que estaba en la Dicatec? ¿Cuántos se acuerdan lo que era en la Dicatec? Dicatec era un escrito que tenía la primera iglesia. Ellos no tenían la palabra como nosotros. Nosotros tenemos la palabra escrita, ¿verdad? Ellos no tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un libro llamado la Dicatec, donde ellos pusieron las normas de la iglesia. Había normas y estatutos de la iglesia. Y en la Dicatec se creía que estaba también el capítulo 24 de San Mateo y algunos capítulos que no estaban escritos todavía, pero fueron redactados dentro de la Dicatec. La Dicatec era un libro que usó la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para que los hermanos, por ejemplo, se mandó a Éfeso y de Éfeso se mandaba a todas las iglesias, a la iglesia de Roma, a Corintio, para que ellos pudieran ver cuando venía por ejemplo, o alguien que decía que era apóstol o profeta, lo que fuera. Ellos lo pudieran mirar a través de la Dicatec. ¿Qué hicieron, hermano? Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, los hermanos de Berea. Ellos no tenían la palabra, ¿eh? No estaba la palabra escrita. Pero estaba ese escrito que era la Dicatec, que usó la iglesia primitiva. Donde ellos había normas. Dentro de la Dicatec dice que había una norma que decía que si alguien venía y se paraba en el púlpito a manguearle a la gente, era un falso. Mire si estaba la Dicatec ahora. ¿Será posible? ¿Se da cuenta usted? Hermano, por eso le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. No lo son, porque ellos lo miraban. A ver, ustedes siguen, a ver qué dice la Dicatec, dice esto, que un apóstol tiene que tener, por ejemplo, los 9 dones del Espíritu, que tiene que haber visto al Señor. Eso decía la Dicatec. Que tiene que ser testigo fiel de verlo al Señor resucitado y que tenía que haber andado con Él y caminado con Él. Y venía uno y decía, yo soy apóstol. Decía, usted es apóstol. Bueno, ¿usted lo vio a Cristo resucitado? ¿Estuvo con Cristo cuando resucitó? No, entonces no es apóstol. Váyase. Amén. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Por eso es importante, hermano, estudiar la historia de la iglesia, porque hay cosas que por ahí no vamos a entender si no nos metemos en la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Entonces, mira, todavía no leímos todo el capítulo de Pérgamo. ¿Se da cuenta, hermano, qué lindo que es estudiar la palabra? ¿No? A veces leemos todo apurado, sí, pero
Aleluya. Entonces le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas se creía que fue el pastor, primer pastor fundador de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo se cree que fue evangelizado a través de misioneros que salieron de Éfeso. Amén. Salieron un grupo de misioneros de Éfeso que vinieron ellos por ejemplo, a escuchar lo que estaba pasando en Éfeso, y salieron de ahí revestidos del poder de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, y se fueron a evangelizar a otras zonas. Y dentro de eso podría ser que no nos habla mucho la palabra de quién era, amén, realmente este hombre que la Biblia lo dice Antipas, mi testigo fiel. Pero se cree que fue un líder de la iglesia, que lo obligaron a entrar al templo de la diosa Roma y rendirle culto al emperador, y él se negó. ¿Se acuerda, hermano, lo que hablamos la otra vez de cómo los cristianos eran muertos en el Coliseo? ¿Cuántos se acuerdan? Morían en el Coliseo. Las madres venían así con sus hijos, los leones le arrebataban de los brazos de las madres, sacándole la cabeza completa de sus niños, de sus manos, eran arrancados violentamente. Así los cristianos vivían por no negar a Cristo. Cuando el emperador dice que le pedían que le rinda culto y decía, tenían que decir Ave César ellos. Entonces los cristianos, en vez de decir Ave César, se daban vuelta y decían Jesucristo es el Señor. Entonces ahí le largaban los leones. Y nosotros a veces, hermano, nos cuesta venir al culto porque hace calor. Y esa gente daban la vida por Cristo. Ave César. Eso tenía que decir. Ave César. Eso quería decir, César es el Señor. O César es Dios. Eso quería decir. Tremendo, hermano. Y Antipas dice que fue el primer mártir de la iglesia de Pérgamo, que dio su vida por no negar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dice, mi testigo fiel. Qué bueno que el Señor no pueda tener en ese concepto, hermano, a nosotros. Que el Señor pueda decir, mi hijo fiel, mi siervo fiel. Amén. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya, gloria al Señor y a su nombre. Dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aleluya, tenemos 10 minutos. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Para eso, hermano, tenemos que ir al libro de Números. Amén. Usted conoce la historia de este hombre. Amén. Balaam, ¿cuántos se acuerdan? Para no andar, hermano, parafraseo un poco para que usted pueda entender. Este hombre, hermano, que se vendió por dinero, donde aquel animal le tuvo que hablar, le tuvo que profetizar. Dios usó una mula, dijo uno, ¿cómo no me va a usar a mí? Si Dios usó una mula, ¿cómo no va a usar este burro? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y a su nombre. Entonces había gente ahí que retenía esa doctrina, amén, que era la doctrina del dinero, de vender el mensaje. ¿Cuántos han vendido el mensaje, hermano? Por dinero. ¿Cuántos han vendido la palabra, hermano? Porque le tuvieron más amor al dinero que a la palabra del Señor. Nunca venda el mensaje, hermano. Nunca venda la palabra. Por más que te ofrezcan el oro y el moro, el evangelio no está en venta. Lo que de gracia recibiste, de gracia da.
Amén. Si Dios te da una palabra, hermano, no importa, no te acomodes. Amén. Con el líder para que te den una buena ofrenda. No te acomodes con nadie. Predica la palabra y da el mensaje como Dios te lo dio. Porque el mensaje de la palabra no está en venta, hermano, no se vende, no tiene precio. No se vende el mensaje de la palabra. A veces por congraciarnos con la gente, hermano, queremos quedar bien con todo y vendemos la palabra y cambiamos el mensaje. Yo me acuerdo cuando empezó este nuevo moderno que le llamaron apostólico y profético, qué sé yo. Una vez me llevaron a una oficina y me dijeron, no, ya no se puede predicar más así. Hay que cambiar el mensaje. Cámbielo usted si quiere, pero yo no lo cambio. No se cambia. ¿Se acuerda lo que quiso hacer el rey Acab, hermano? Con Nabot. Le quiso comprar la viña. Muchos han vendido la viña y la han cambiado supuestamente por otra mejor. Y le han dado la viña a Nabot, le han dado el ministerio a Nabot, han cambiado el ministerio, hermano, por amor al dinero. Pero el mensaje de la palabra no está en venta, no se cambia, hermano. No importa, hermano. Amén. Si tiene que seguir trabajando, si tiene que seguir manejando un taxi, si tiene que seguir trabajando como nuestro hermano, amén, hermano que ya hacen jubilar, no importa. Pero el mensaje de la palabra no tiene cambio, no se cambia la palabra. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Y a su nombre. No está en venta el mensaje. La doctrina, el primer error de Balaam, después vamos a ver otros errores que tuvo Balaam, pero el primer error de Balaam fue que él profetizó y maldijo al pueblo de Israel por esto. Si vos bailes y profetizás, le dijo el rey, profetizá, maldecía a ese pueblo. Tomá, acá está. El tipo agarró, puso la plata y se fue. Terrible error, hermano. No cambies el mensaje, hermano. Ni por oro, ni por plata, ni por fama, ni por gloria. Porque definitivamente nosotros no tenemos ni gloria ni fama. La gloria y la honra es de Cristo el Señor. Amén. De Él es la gloria y la honra. De Él es la alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Puede decir gloria a Dios, hermano. Entonces el mensaje de la palabra no está en venta, hermano. Amén. Gloria al Señor. Esta iglesia había, hermano, violentado la palabra del Señor. Amén. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Usted después vamos a mirar el libro de Números, hermano. No me quiero detener mucho ahí, pero si usted quiere mirar el número 25.1, puede mirar 31.16, después si quiere, creo que está por ahí. Amén, puede leer. Esta gente, hermano, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿se acuerda? Que era también lo que había pasado, hermano, en la iglesia de Esmirna, la iglesia que había de Éfeso, que había una doctrina, amén, practicaban, hermano, no había problema, inmoralidad, no había problema, para ellos no había problema. Podía tener 10, 20 mujeres y podían tener sexo ilícito, no había problema para ellos. Estaba todo bien. Eso es lo que practicaban los nicolaitas. Y esa cosa se había metido. Había, hermano, que tener un cuidado en ese tiempo, porque mezclaban filosofía. La filosofía griega era muy fuerte en esa cultura, hermano. Era muy fuerte la filosofía griega. ¿Se acuerda que habíamos hablado que ahí estaban los sofistas también? Los dueños y señores del discurso. Que si usted no sabía hablar, lo llamaba y le daban un discurso para que aprenda a hablar. Los sofistas, señores del púlpito eran, para que usted entienda. Con palabras tremendas, hermano, usaban. Porque ellos se presentaban ante un público realmente, hermano, muy culto. Y mezclaban filosofía. Y como el cristianismo había crecido de una manera extraordinaria, ellos, hermano, se metían dentro del cristianismo porque vieron un negocio dentro del cristianismo. Por eso la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan dónde estaba Timoteo pastoreando? En Éfeso. Por eso la iglesia de Éfeso fue una iglesia que vivió bajo el fuego del Espíritu.
Tuvo pastores, hermano, como Timoteo. Tremendo hombre de Dios, con un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Pero en medio de los problemas, Timoteo en la segunda carta ya era un Timoteo donde parecía que el fuego se le estaba apagando. Por eso que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 6 de segunda, le dice que avive el fuego del don que estaba en él. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Ya estamos finalizando. Sí. Dejamos ahí, hermanos. Amén. Seguimos el lunes que viene. Pero vamos a seguir mirando, hermano, la carta a las 7 iglesias. Tenemos mucho para mirar. Pero como le dije, hermano, yo también quiero dejar que otros hermanos ministros puedan tener su tiempo de enseñanza de la palabra. No quiero tomarme todos los lunes para mí solo. Amén. Hay hermanos a mí también que enseñan, que predican la palabra del Señor en este lugar. Pero el lunes vamos a seguir, hermano. Quizás 2 lunes más, después vamos a parar y vamos a dejar que otro hermano continúe. Y después vamos a retomar, hermano, la enseñanza del libro de Apocalipsis.